Bien, vamos a iniciar con la evaluación, con la presentación del día de hoy de la unidad temática o la unidad de aprendizaje número 1, que son la evaluación y los entornos virtuales. Cuando hablamos de evaluación y en los entornos virtuales, primeramente debemos de abordar la conceptualización general de lo que es evaluación, para posteriormente desarrollar y ver qué es la evaluación por competencias, ya que estamos aplicando, o que se aplica hoy en día, es el método por competencias. Y posteriormente, una vez que tengamos definido qué es evaluación por competencias, podremos desarrollar lo que son la evaluación en los entornos virtuales. Para ello, considero importante mencionar a ciertos autores que identifican algunos conceptos sobre evaluación. ¿Qué nos dicen? Evaluación es una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo que se ha realizado, o sea, de la actividad que se ha hecho, que se ha desarrollado, sino también tiene como función el análisis sobre las causas y razones para que se den determinados resultados. Además de la elaboración de un nuevo plan en la medida que se proporcionan los antecedentes para emitir un diagnóstico. Eso nos dice Duke. Stufflenbeck y Skinfield indican a la evaluación, consideran que la evaluación es un proceso complejo, pero que es inevitable, que es una fuerza positiva cuando sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes del sujeto que se esté evaluando. ¿Para qué? Para poder tener una tendencia a la mejora, para poder mejorar, ya sean sus debilidades o sus fortalezas. La evaluación educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar de esta manera la innovación. ¿La innovación en qué? En el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las metodologías, las técnicas y las herramientas. Esto nos habla González y Abarza. López nos indica que la evaluación sustenta a la evaluación curricular en el momento de la información cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulaciones, cambios, para que permita también verificar la productividad, la eficiencia y la pertinencia del currículo. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la evaluación no es solamente para poder comprender y evaluar al estudiante,
el nivel de aprendizaje solo del estudiante. En realidad, el resultado cuantitativo que surja o emerja de la evaluación a un estudiante no es nada más que los antecedentes de los procesos de aprendizaje en cuanto a la aplicación de las metodologías, técnicas e instrumentos que se hayan aplicado para poder desarrollar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, las evaluaciones se deben de dar, uno, a los docentes, con sus que van a botar datos para saber si el docente está aplicando buenos métodos, buenas estrategias, buenas didácticas, buenas herramientas para desarrollar sus clases y lograr alcanzar así sus objetivos, que obviamente el objetivo principal es fortalecer los 3 elementos fundamentales de la educación por competencias en cuanto al conocimiento, que es el saber, en cuanto al hacer, con el saber hacer, y el ser, que es el saber ser. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo fundamental, que es el saber convivir. En cuanto a ello, ese resultado o esa evaluación, ese resultado que vote, ese resultado cuantitativo que emerja del estudiante va a indicar también la evaluación del proceso, del procedimiento y de todo lo que implica ello al momento de desarrollar el quehacer educativo. Entonces, la evaluación, podemos indicar que la evaluación está dirigido al docente, al procedimiento o al proceso y al procedimiento y al estudiante. Que en realidad la evaluación del estudiante no es nada más que los resultados de un procedimiento que haya sido evaluado, modificado y mejorado en la trayectoria del quehacer educativo. Podemos indicar que la evaluación de los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad que realizan los docentes. Tanto por el proceso que implica como por las consecuencias que tiene emitir juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos. Ya que acercarse y profundizar en la evaluación de los aprendizajes solo es posible si se hacen conscientes las emociones que involucra, la forma en que se enseña y la forma en la que aprenden los alumnos. Los valores que se encuentran implícitos, las consecuencias que pueden tener respecto a la inclusión y la exclusión, pero sobre todo responder honestamente si se confía en la capacidad de aprender de todos y cada uno de los alumnos. Entonces, esas son las características fundamentales de la evaluación que debemos de ser conscientes, debemos de considerar para poder tener óptimos resultados y alcanzar
alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas deseadas al elaborar la planificación de alguna unidad de aprendizaje o alguna dinámica o actividad que se quiera desarrollar. Bien, entonces para ello es muy necesario saber cuáles son las funciones de la evaluación. Las funciones de la evaluación se deben de conocer de una manera precisa para que se pueda desarrollar y evolucionar y que se realice el quehacer educativo dentro de las actividades o dinámicas que se desarrollen. No es en realidad evaluar por evaluar. Debemos de tener claras cuáles son las funciones de la evaluación. Entonces, una de las funciones que tiene la evaluación es la función de diagnóstico. Cuando se considera esta función, la función de diagnóstico, la evaluación, ya sea un plan o a un programa de estudios, debe caracterizar el planeamiento, la ejecución, la administración del proyecto educativo. Esta debe de constituirse en una síntesis de sus principales aciertos y los desaciertos del educando o del proceso o de las estrategias, las dinámicas y las herramientas que esté aplicando el docente. De tal manera que les sirva, ya sea a las autoridades académicas de orientación, ya sea a las autoridades académicas, al maestro o al que esté aplicando esta evaluación, como una orientación o una guía que les permita derivar acciones que tiendan a mejorar la calidad educativa, que nos ayuden a modificar ciertos desaciertos que se puedan tener al momento de aplicar una herramienta o un método o una técnica de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, vamos a hablar respecto a la función educativa. Cuando hablamos de la función educativa, tenemos que indicar que esta función se da a partir de los resultados de la evaluación, donde el docente va a conocer con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por los estudiantes y por las autoridades académicas de la determinada institución en la que esté ejerciendo su profesión o las actividades que está desarrollando. Puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que se le han ido dando, se han ido mostrando en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o del programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente de trabajo. Entonces, aquí también podemos indicar de que el docente
cuando aplica la evaluación, también debe de evaluarse a sí mismo para poder saber si está aplicando también esos tres pilares fundamentales de la educación por competencias. Si está aplicando bien su saber conocer, su saber hacer y su saber ser. Hay una secuencia, existen buenas actitudes, buenos conocimientos y buenas estrategias dinámicas en su quehacer educativo. Entonces, la evaluación va a poder determinar esas características. En la función autoformadora. Esta función se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que el docente oriente su quehacer académico, sus características personales, para mejorar los resultados. Poco a poco, la persona se va a tornar capaz de autoevaluarse críticamente y permanentemente a su desempeño, el desempeño que está desarrollando al aplicar sus conocimientos, sus métodos, sus estrategias, sus dinámicas al momento de impartir una clase. No va a temer a sus errores, sino que va a aprender de ellos y se va a volver más consciente del papel como responsable al momento de diseñar y ejecutar un currículo. Por lo tanto, va a desarrollar una habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y lo que necesita conocer de una manera que desarrolle la necesidad de autoformarse, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, cuando se habla de la función autoformadora, se va a presentar una cierta debilidad, que en realidad no es de la evaluación, sino es un punto característico del ser humano, ya que se puede convertir o puede concluir en un proceso difícil, ya que el ser humano por naturaleza tiene resistencia al cambio, al poco interés en asumir compromisos de participación y el miedo a enfrentar nuevos retos. Por lo tanto, la evaluación no va a ser de golpe, va a ser lenta, progresiva, a través de un proceso de análisis, reflexión, asimilación constante, hasta lograr el cambio de actitud. En algunas situaciones problemáticas que se estén evaluando, que se estén autoevaluando y que a la vez eso permita la mejora. Cuando este análisis, esta reflexión se convierte en una práctica diaria, se empieza a notar la mejora en la calidad de la enseñanza. Entonces, cuando existe una mejora en la calidad de la enseñanza, va a existir
un interés y una mejora en la calidad de aprendizaje del estudiante. Bien, ahora vamos a hablar cuáles son los fines de la evaluación. Debemos de mencionar que los fines de la evaluación son estimular Sin embargo, antes de hablar de los fines de la educación, quiero hablarles acerca de las normas para la evaluación. Me olvidaba. Ya, vamos a hablarles primeramente de los fines y posteriormente les voy a hablar de las normas de evaluación. ¿Cuáles son los fines de la evaluación? Los fines de la evaluación son estimular la autonomía. Debemos de estimular a que el estudiante pueda desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera autónoma. Cuando el estudiante alcance la autonomía del aprendizaje, podemos decir de que hemos logrado alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Pero para ello necesitamos realizar la evaluación del estudiante para conocer en qué situación se encuentra este. Otro de los fines de la evaluación, cuando el estudiante, continuamos en estimular la autonomía. Cuando el estudiante o cuando la evaluación ha cumplido la función de estimuladora o dándole resultados de una mejora en su aprendizaje, vamos a lograr que el estudiante vaya queriendo aprender más y más y más, y es ahí donde la evaluación va a cumplir esta función. Porque la formación del estudiante ya va a ser autónoma. Por sí mismo va a empezar a buscar información para que se dé el proceso de desarrollo-aprendizaje. Cuando tiene una fin, el fin, uno de los otros fines es monitorear el avance y las interferencias que hay en el desarrollo del aprendizaje. El estudiante o la evaluación va a controlar el avance que está desarrollando el estudiante o qué cosas están haciendo que el estudiante se estanque, qué está interfiriendo en ese nuevo conocimiento que quiere adquirir nuestro estudiante, reforzar o mejorar. Y esos datos nos va a proporcionar la evaluación. El siguiente fin de la evaluación es comprobar el nivel de comprensión. Vamos a poder saber cuánto está comprendiendo nuestro estudiante. ¿Cómo está comprendiendo? ¿Es suficiente el nivel de comprensión? ¿Qué estamos fallando para que ese nivel de comprensión no se esté desarrollando de la manera óptima que deseamos? El siguiente fin es identificar las necesidades. ¿Qué necesidades tiene nuestro estudiante? ¿Qué necesidades tenemos nosotros como docentes para poder desarrollar el proceso de aprendizaje óptimo en el estudiante y en nuestro trabajo? Certificar el grado y el nivel de aprendizaje es el otro fin. El fin que es visible y que muestra con resultados más formales
numéricos, cuantitativos o también cualitativos cuando desarrollamos un concepto en la evaluación del estudiante o en la evaluación que se da al proceso o en la evaluación a nosotros como docentes, la evaluación va a certificar, va a indicar, puede ser una rúbrica, bueno, malo, regular, excelente, puede ser numérica, de 1 a 20, de 20 a 30, o de 20 a 40, de 50 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100. Entonces vamos a dar una escala de valores, certificando el grado y el nivel de aprendizaje. Ese es otro de los fines. Ahora vamos a hablar de las normas para la evaluación. Las normas de la evaluación deben de cumplir, o la evaluación debe de cumplir 4 condiciones principales. Que son el ser útil, al facilitar, o sea, la evaluación debe de ser útil al facilitar información acerca de las virtudes y defectos, así como las soluciones para mejorar aquello. Como habíamos indicado anteriormente cuando hablábamos acerca de las funciones, si esta evaluación, si una evaluación X que hayamos elegido para poder aplicar en nuestra dinámica de enseñanza-aprendizaje no es la óptima, no va a ser útil. Entonces, al no ser útil, no va a poder facilitar la información acerca de la realidad de nuestro educando. Y podemos caer en una falencia muy grande, ya que estamos trabajando con sujetos en pleno desarrollo psicológico. Entonces, podemos afectar psicológicamente al estudiante y ahí generar un conflicto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación debe ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin mucho problema. Es decir, no debe ser compleja, debe ser lo más clara y sutil posible al momento de proporcionarnos los datos para que nosotros podamos tener de la manera más acelerada posible los datos que necesitamos saber para poder desarrollar el quehacer educativo. Debe de ser ético al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesaria cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Al momento de emitir un juicio de valor en la evaluación, debe de ser lo más ético posible. Porque, nuevamente, vuelvo a decirles que estamos trabajando con seres humanos que se encuentran en un proceso formativo de desarrollo psicológico, emocional, de personalidad, autoestima, etcétera. Y el maestro es una de las figuras claves en el estudiante en cuanto a la formación de su personalidad, porque sabemos que el maestro es una de las figuras o de las autoridades más importantes, inclusive que viene a suplir en cuanto a las opiniones a los padres.
y por eso en las teorías indica que el maestro viene a ser la autoridad, una de las autoridades más importantes en cuanto a la conceptualización del ser humano que tiene el estudiante a tomar en cuenta para su formación personal. La evaluación debe de ser exacta, es decir, debe de describir el objeto, en su evolución, en el contexto, ya que va a revelar virtudes y defectos al estar, y debe de estar libre de influencias y al proporcionar las conclusiones. La evaluación no puede ser aplicada de la misma forma en un contexto determinado y en otro contexto determinado, porque las características cambian. Las características filosóficas, sociológicas, psicológicas, culturales, cambian en los sujetos. Por lo tanto, las evaluaciones deben de ser exactas, a cabalidad para el determinado contexto, determinado sujeto, porque lo que estamos pretendiendo es conocer cuáles son las virtudes, los defectos y relevar aquellos. ¿Para qué? Para poder mejorar, fortalecer, mejorar las debilidades y fortalecer las aptitudes. Bien. Entonces, esas son las normas que se deben de cumplir al momento de realizar la evaluación. La evaluación tiene tres momentos que son importantísimos y que se debe de seguir esta secuencia para poder alcanzar las metas deseadas. La diagnóstica, la evaluación diagnóstica, que es un instrumento que se debe utilizar al inicio del ciclo escolar o al inicio de una unidad de aprendizaje, de una actividad, de una actividad, de una unidad de aprendizaje, al iniciar un ciclo educativo, ya sea semestral, sea anual. También esta evaluación diagnóstica que se vaya desarrollando en una determinada unidad de aprendizaje es muy importante, ya que nuestro estudiante puede ser que en la unidad de aprendizaje número 1 no esté tan bien desenvuelto y que esté presentando dificultades en el proceso, y puede ser que en esas dificultades que ha ido presentando durante el proceso de formación de la unidad de aprendizaje número 1 haya ido superando y se haya podido motivar de una manera positiva y él mismo se esté autoformando y busque información. Entonces, cuando se ha concluido la unidad de aprendizaje número 1, podemos hacer una evaluación diagnóstica en la unidad de aprendizaje número 2. Entonces, ahí podemos llevarnos la sorpresa de que el estudiante se encuentra en muy buenas condiciones en la unidad de aprendizaje número 2. Entonces, las actitudes, las aptitudes, los métodos y las estrategias van a ir cambiando por parte del docente, porque el docente ya va a tener otra concepción que tenía con la primera evaluación diagnóstica de un determinado estudiante y va a tener
otra concepción, al realizar la evaluación diagnóstica al inicio de otra unidad de aprendizaje, va a cambiar la concepción, va a saber que ese estudiante ya no está tal vez en un nivel bajo como estaba, sino que está en un nivel intermedio, tal vez un nivel superior. Por lo tanto, las estrategias, las dinámicas, las metodologías, incluso el contenido temático va a cambiar, puede ir cambiando, evolucionando, mejorando y aumentando. La evaluación formativa. La evaluación formativa va a proporcionar datos de los avances o dificultades que los alumnos tienen en el transcurso del ciclo escolar o en el transcurso del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Esta tiene como función en cuanto a la mejora de la intervención en un momento determinado. También va a valorar si la planeación requiere ajustes y que esta planificación o planeación se adapte a las necesidades del alumno. Es muy importante la evaluación formativa. Es la evaluación que se va dando durante todo el proceso. Y para ello, para este tipo de evaluaciones se deben utilizar las técnicas y las herramientas adecuadas para poder ir conociendo las falencias, las debilidades, etc. También aquí, en este punto, es muy importante saber de que nos va a permitir o nos va a proporcionar datos y nos va a definir de que la planificación no es a rajatabla. Puede ser modificable, amoldable a las necesidades de nuestro educando. Y bien, por último tenemos la evaluación sumativa. Esta evaluación permite conocer los resultados académicos, tanto del docente, conociendo todas las características del docente, la del estudiante, conociendo las características individuales del estudiante, y nos permite conocer e identificar el proceso formativo, las metodologías, las didácticas, la planeación, las estrategias, para poder mejorar, mantener, quitar o aumentar en los siguientes procesos formativos. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es los tipos de evaluación. Cuando hablamos de los tipos de evaluación, vamos a mencionar que esta clasificación se emplea en función al propósito de la evaluación. Según a los impulsores o ejecutores, a cada situación concreta, a los recursos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores que se puedan ir presentando. Por lo tanto, vamos a hablar según
su funcionabilidad. O su finalidad. Tiene la función formativa. Ya habíamos indicado que se puede aplicar la evaluación según su función formativa. Esta función perdón un ratito. Ya. Según su finalidad y su función. Puede ser según su función formativa, según su función sumativa. La evaluación se va a aplicar en el momento que querramos evaluar cuánto es la formación del estudiante, cuál es el nivel de su formación en el estudiante. En la función sumativa, como habíamos indicado anteriormente, es cuando necesitamos saber los resultados académicos del docente, del estudiante y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según su extensión, la evaluación puede ser global o puede ser parcial. El tipo de evaluación que vayamos a utilizar puede desarrollarse de manera global, en conjunto, para todos nuestros estudiantes, o puede ser también para una evaluación parcial, donde queremos saber solamente ciertas características de un individuo o de un determinado grupo de individuos. Por ejemplo, puede ser la evaluación grupal. Ahí se utiliza lo que es la evaluación parcial. La evaluación global puede aplicarse a todo el grupo, a todo el aula. Según los agentes evaluadores, puede ser la evaluación interna o la evaluación externa. En la evaluación interna vamos a hablar de lo que es la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Cuando hablamos de la autoevaluación, vamos a hablar al respecto de la evaluación autoformadora. La heteroevaluación, cuando va a haber una evaluación homogénea. Y la coevaluación, cuando va a haber una reciprocidad de evaluaciones donde nos den datos coevaluativos. Cuando hablamos de la evaluación externa, vamos a hablar acerca de las evaluaciones que desarrollan otras entidades que no se encuentren en el proceso formativo. Por decir, las evaluaciones que realizan los directores a un determinado nivel o curso para saber si se están aplicando las metodologías y las técnicas de enseñanza-aprendizaje que son acordes a la institución. Entonces, es ahí donde hablamos sobre el tipo, donde se utiliza el tipo de evaluación externa. Según el momento de la aplicación, ya habíamos hablado que puede ser la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final. Cuando hablamos de la evaluación inicial, vamos a hablar de lo que es la evaluación diagnóstica. Cuando hablamos de la evaluación procesual, es la evaluación formativa, y cuando hablamos de la evaluación final, estamos hablando de la evaluación sumativa. Ahora
Otro tipo de evaluación se da según el criterio de comparación. En el caso A, se va a aplicar este tipo de evaluación en el caso de que la referencia sea el propio sujeto. Es decir, más o menos la evaluación diagnóstica, cuando aplicamos una evaluación a un sujeto en un determinado momento y en otro determinado momento le aplicamos otra evaluación para saber el nivel de aprendizaje que él ha desarrollado durante el proceso, y comparamos ambas evaluaciones para ver si ha habido una mejora o un estancamiento de la formación. En el segundo tipo de criterio de comparación es en el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, sino sean un centro, un programa, que no sean el propio sujeto, ya sea un centro o un programa educativo. Lo que se conoce como heterorreferencia. Nos encontramos con dos posibilidades: la referencia o evaluación criterial o la referencia o evaluación normativa. Las técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Las técnicas de observación. Estas técnicas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Tenemos para ello a la observación sistémica, la cual se da con una guía de observación. Y la guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes a observar. También puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos. La guía de observación como un instrumento de evaluación ¿qué va a permitir esta guía de observación? Centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. También va a promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Va a observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Va a incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos.
Para poder elaborar una guía de observación, es necesario definir ciertos aspectos. Primeramente, el propósito, es decir, ¿qué es lo que se pretende observar? La duración, el tiempo destinado a la observación, que puede ser parcial, es decir, se puede centrar en determinados momentos, ya sea una actividad, una clase, una semana, una secuencia, un bimestre, un ciclo escolar. Otro aspecto a considerar son los aspectos que se van a observar. ¿Qué quiero observar? La redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, la ejecución de las actividades, las interacciones con los materiales, los recursos didácticos, la actitud antes, las modalidades de trabajo, la relación entre los alumnos, la relación entre el alumno y el docente, etcétera. La relación del estudiante con los medios que va a utilizar, con las herramientas que va a utilizar él para desarrollar una determinada actividad. Después tenemos la observación asistémica. Esta observación asistémica, a diferencia de la guía de observación o de una lista de cotejo, va a desarrollarse al grupo en su conjunto o a un estudiante determinado, pero sin saber qué es lo que vamos a observar. No va a haber una guía, no va a haber una norma, no va a haber un determinado concepto claro que querramos encontrar en nuestro estudiante, en el educando. Lo que va a tener es simplemente una observación desestructurada que va a botar nuevos datos que el docente desconozca al momento de aplicar esta observación asistémica. Va a emitir nuevos datos que van a ayudar a que el docente pueda indagar en esos puntos que han emergido a través de la observación asistémica para quizás posteriormente realizar las observaciones sistémicas. Y de esta manera encontrar mejoras o ofrecer planes que puedan mejorar o fortalecer determinadas actitudes que se quiera desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora tenemos las técnicas de desempeño. Cuando hablamos de las técnicas de desempeño, nos indican que son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de los aprendizajes esporádicos, el aprendizaje de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento,
los cuadernos del alumno, los textos escritos, los organizadores gráficos. Cuando hablamos acerca de las preguntas sobre el procedimiento, podemos indicar de que tienen la finalidad de promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o de realizar algo. Va a fomentar la autoobservación y el análisis del proceso. Favorecerá la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema. Promoverá también la verificación personal de lo aprendido. Y también podrá ser aplicable en otras situaciones. Después tenemos la técnica para el análisis del desempeño. Para estas técnicas para el análisis del desempeño, podemos mencionar acá al portafolio, que es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. También muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia y un bloque o un ciclo escolar. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje. Y va a promover también la autoevaluación y la coevaluación. Este portafolio va a considerar 4 fases. La primera es la recolección de evidencias, la selección de estas evidencias, el análisis de las evidencias seleccionadas y la integración del portafolio. ¿La finalidad cuál es? Es reflejar el proceso de aprendizaje, identificar cuestiones claves para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se fueron obteniendo, las interferencias persistentes a lo largo del proceso. También va a ser el de favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje y va a promover la autoevaluación y la coevaluación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las rúbricas de evaluación. La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor, ya sea descriptivo, numérico o alfabético, que debe de estar relacionado con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla. En el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Para elaborar una rúbrica es necesario
redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. También establecer el grado máximo, intermedio y mínimo del logro de cada indicador para la primera variante. Y estas deben ser redactadas de forma clara. También debe de proponer una escala de valor fácil de comprender y de utilizar. A ver, por ejemplo, podemos poner una rúbrica para evaluar la realización de un museo histórico. Vamos a suponer que es de nivel primaria, la asignatura es historia, el grado vamos a poner que sea de quinto de primaria. Estamos hablando del desarrollo de un museo histórico, de la visita a un museo histórico. En los aprendizajes esperados, yo como docente tal vez quiero saber si el estudiante investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Ahí podemos poner entre las escalas de valor, excelente, bueno, regular, irregular. Podríamos también poner sugerencias para mejorar el desempeño, en el caso de que sea malo. En vez de colocar malo para no bajar la autoestima, podemos colocar sugerencias para mejorar el desempeño. En excelente, ¿cómo podríamos redactar ese indicador? Hemos redactado el indicador, ahora redactemos la rúbrica. La investigación se fundamentó en diferentes fuentes de información y sintetizó los aspectos más importantes del contenido estudiado. Eso estamos esperando del estudiante. Entonces, si cumple ese requisito, es excelente. El segundo, el aprendizaje más o menos óptimo, no excelente. La investigación no se fundamentó en varias fuentes de información, pero sintetizó los aspectos más relevantes. Ahí estamos en el bueno. En el regular, nuestro indicador sería: la investigación no sintetizó los aspectos más relevantes del contenido estudiado. Entonces, ahí es que está en proceso, que no ha logrado alcanzar, pero está trabajando. Y en las sugerencias para mejorar el desempeño, que sería lo malo, tendríamos que redactar. El estudiante deberá realizar una investigación de mayor profundidad, con más énfasis, considerando que la historia es muy importante para el desarrollo personal y cultural cultural y filosófico del estudiante. Entonces, ahí estamos dando una sugerencia para que el estudiante pueda seguir desarrollando su aprendizaje sin afectar sus características personales. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las listas de cotejo. Cuando hablamos de las listas de cotejo, indicamos que es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización.
Estas listas de cotejo para evaluar, pueden servir para evaluar el trabajo en equipo. Cuando realizamos una lista de cotejo, tenemos que determinar los aprendizajes esperados. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, en una unidad temática de exploración de la naturaleza y la sociedad. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Nuestra lista de cotejo tiene que tener un aprendizaje esperado. Entonces, ahí vamos a identificar. Reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo, así como desperdiciar el agua, la luz y el papel, afectan a la naturaleza. Ese es el aprendizaje esperado. ¿Por qué? Porque ha conocido el concepto, donde estaría involucrando el saber conocer, ha conocido el saber hacer, porque va a dejar de botar papeles, quemar basura, gastar el agua, etcétera, etcétera. Y se ha trabajado con el saber ser porque hemos concientizado al estudiante con un cambio de actitud en aplicación a esa unidad temática. ¿Cuáles son los contenidos que debe de indicar nuestra lista de cotejo? En este caso, el cuidado de la naturaleza. ¿Qué se va a evaluar? Se van a evaluar las habilidades, las actitudes y los valores a partir del trabajo en equipo con base en una lista de cotejo. Esta lista de cotejo debe de tener sus criterios de evaluación. ¿Cuáles serán sus criterios de evaluación? Vamos a dar un ejemplo que podría ser observar, o sea, podemos indicar, observa las acciones que afectan a la naturaleza durante el recorrido. Aquí ponemos no solamente observa, porque eso sería individual y eso se utilizaría en las rúbricas. En esta lista de cotejo tendríamos que decir observan, porque la lista de cotejo se utiliza para los grupos de trabajo. Después, otro criterio tal vez que podríamos indicar es registran en una lista las acciones identificadas. Entonces, ahí nosotros estamos definiendo nuestros criterios con los que vamos a evaluar si se ha desarrollado o no el aprendizaje esperado. Y ahí tendríamos que seleccionar en insuficiente, suficiente, satisfactorio y destacado. O malo, regular, bueno, muy bueno. Entonces, es más o menos el desarrollo o el procedimiento de una lista de cotejo. Ahora vamos a hablar de las técnicas de interrogatorio, que pueden ser tipos textuales orales y tipos textuales escritos. La finalidad de los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, la apropiación, la interpretación, la explicación, la formulación de argumentos de diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Su procedimiento sirve para facilitar esta tarea a los alumnos. Los docentes requieren que determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, es decir, la forma y el contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario, delimitar la extensión o el tiempo de la intervención. Para poder valorar los textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, es decir, una rúbrica, donde los indicadores se relacionen
con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor, se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. Entonces, ese sería, pues, eso sería, ¿no? En las técnicas del interrogatorio. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, en los tipos textuales orales, los exámenes orales, que permite al docente y al estudiante tener una interacción para conocer cuáles son las actitudes, el nivel del conocimiento en el que se encuentra tanto el docente como el estudiante. En cuanto a las técnicas de interrogatorio escritas, tenemos las evaluaciones escritas, los exámenes, los de selección, los cuestionarios, los abiertos, los cerrados, etc. Bien, ahora vamos a hablar, con eso habríamos terminado la primera etapa de lo que es la evaluación. He querido explicar de una forma general los puntos más específicos de lo que es la evaluación. Entre las preguntas más frecuentes que se desarrollan cuando se realiza una exposición o se habla sobre la evaluación son las siguientes. ¿Qué es una estrategia de evaluación? La evaluación, una estrategia de evaluación es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. ¿Qué son las técnicas de evaluación? Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. ¿En qué momento se establecen las estrategias y se definen los instrumentos de evaluación? La planificación es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo se enseña. Es decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede enriquecerse o reformularse nuevamente. ¿Cómo utilizar los instrumentos de evaluación? El uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información que se desee obtener y de los aprendizajes a evaluar. Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza, así como el proceso de aprendizaje. Porque de esta manera se contará con información suficiente para el registro de los resultados en las cartillas de educación básica, en las libretas, en los registros, etc. Bien, con esta exposición, con estas preguntas y respuestas, espero haber aclarado ciertas dudas que pudieron emerger en la exposición
y que esta exposición les sirva de mucho o llene un poquito algunas dudas o expectativas que tengan. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche.